Muchas gracias, doctor Berbic. Ahora tiene la palabra el doctor José María Salgado, profesor de la UBA y de esta casa. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación a la facultad, a la Asociación Argentina de Derecho Procesal. La verdad que es un tema de los procesos colectivos que vengo siguiendo hace mucho, investigándolo, y que, como a Francisco, que habló antes que yo, me apasiona y sigo cada fallo de la Corte. Y un poco lo que vengo a plantear acá esta charla es, digamos, el conflicto colectivo y la estructura procesal mirado desde la Corte, porque, como dijo Francisco, estamos construyendo sobre el ABI. Entonces, hacia dónde, como hay que construir sobre el ABI, hay que construir con la Constitución, y como la Corte es el último intérprete de la Constitución, bueno, hay que mirar lo que dijo la Corte y cómo trajo el tema y cómo lo lleva adelante. Porque a mí, digamos, lo que tengo como premisa es que me parece que no todos los conflictos colectivos son iguales y tenemos que buscar especies de tutela diferenciada para cada uno de los tipos de conflictos que yo voy a plantear en esta charla. Es inevitable empezar hablando por Alavi. Digo, Alavi es casi lo que convoca a toda la gente a ocuparse de acciones colectivas hoy, porque se ocupa de un tema muy sensible que son los derechos individuales homogéneos. Claro que la Corte no empezó a hablar de esto en Alavi, y a los que venimos siguiendo el tema, Alavi en alguna medida lo podemos celebrar, nos gusta mucho, pero no nos sorprende del todo, porque la Corte en el 2006, ya en Mendoza, empezó a hablar de esto, ya como de obiter dictum habló de derechos individuales homogéneos. Para los que leyeron, los que pueden volver a leer el fallo, lo dice en un párrafo. Y después de Mendoza vino Monerzán, Mujeres por la Vida, Ministerio de Salud y Gobernación, Defensor del Pueblo de la Ciudad, Defensor del Pueblo de la Nación, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica, todos fallos que tienen una particularidad al que sumo a Alavi, en donde la Corte, digamos, no es que está resolviendo un conflicto como lo hace en cualquier sentencia, sino que la Corte se pone a explicar. Y esto es una nota que uno tiene que mirar, porque la Corte no siempre hace de docente. Y si está siendo docente es porque dice, miren, esto en el futuro o ahora va a ser de esta manera. Creo que esta pauta la tenemos que ver nosotros, los que vayan a presentar en los términos de anomia, si se quiere, una acción de clase, y el legislador, porque, digamos, no cualquier regulación de procesal para el conflicto colectivo después va a pasar un testeo de constitucionalidad, ¿no? Digamos, hoy estamos en una anomia que hace que prosperen determinadas pretensiones colectivas casi heroicas, cuando esto no viola ningún derecho, no se prevé que se vaya a afectar a nadie, entonces se llega a una solución. Cuando esto no se da, digamos, por motivos de un poco que no son demasiado claros, de ausencia de legitimación o de ausencia de caso, han sido rechazadas las pretensiones. Uno nunca sabe si es por eso o si es porque la falta de regulación lleva a este resultado. Bueno, a partir de este punto de partida que yo marco del 2006, porque digo, realmente acá la Corte se ocupa seriamente del tema, digamos, el primer punto que destaco, como lo hizo 50 años antes con Siricot, lo vuelve a hacer, en mi criterio, con Mendoza Alavi, que serían los nuevos Siricot mirados en perspectiva, porque, digamos, son fallos fundantes. La cita de Siri y la cita del Manual de la Constitución Argentina de Joaquín B. González no es una casualidad. Después la Corte no se refiere a muchas más cosas, a legislaciones extranjeras. Y digo, bueno, acá hay un paralelismo, justo se da 50 años después de Siri y de Cot. Entonces, para mí el nuevo binomio que quedaría, y sobre el cual voy a centrar la explicación después, es Mendoza, es un tipo de proceso colectivo que la Corte lo enfoca para aquellos derechos colectivos indivisibles, difusos, de naturaleza indivisible, voy a volver sobre esto, y Alavi, la Corte, haciendo hincapié en otras cosas que no hizo antes en Mendoza, creo que la Corte lo dispone para los derechos individuales homogéneos. Es una manera de ver lo que pasó. A mí el paralelismo me hizo mucho ruido cuando me lo puse a investigar. Una pauta, un segundo punto de análisis para ver qué estructura le vamos a dar a esto, es el tema del amparo. Digamos, claro, cuando uno agarra el conflicto colectivo y ve que el 43, que se ocupa del amparo, habla de derechos de incidencia colectiva, era normal que después del año 94 todos fuéramos con el conflicto colectivo hacia el amparo. Bueno, después de lo que han explicado, sobre todo Francisco Berbic, de todo lo que hay que hacer en un proceso colectivo, el trabajo que da,
hay que controlar la representación adecuada, hay que certificarlo. No voy a ponerme a hablar ahora de cómo se ejecuta una decisión, con los fondos de reserva, con buscar a cada uno de los afectados, indemnizarlo, cada uno venir a acreditar su daño individual. Digamos, es enorme esto. Es una cosa que, si uno lo compara con Ciri, lo compara con COT, con una concepción tradicional del amparo, como hablaba Rojas, un amparo protectorio, que casi no admite bilateralidad, por lo menos debate, bilateralidad siempre hubo en el amparo, quizá en un debate extenso, no una prueba extensa, digamos, no tiene nada que ver el proceso colectivo con el proceso de amparo tradicional. Si vamos a hablar de un amparo colectivo, bueno, será un amparo colectivo, llamémoslo así, pero va a ser un proceso de grandes dimensiones, costoso, y esto de costoso implica que si uno hace las cosas mal, el proceso colectivo no sirvió, porque si no, uno no mide la representación adecuada, cuando llega la sentencia servirá para poco, y entonces creo que es muy importante el tema de la estructura. Quizá cuando la Corte le dio nacimiento al amparo esto no era tan importante, porque las pretensiones individuales, teniendo al sujeto legitimado pasivo, uno le podía hacer oponible la decisión. En el proceso colectivo esto es muy distinto. Y es urgente, digo, la Corte cuando lo dice, y lo dijo en Mendoza, y lo repitió en Alavi, es urgente que el legislador se ocupe de esto y nos dé pautas. Es muy difícil enfrentarnos a un conflicto colectivo sin pautas. ¿Cuáles son los dos grandes sistemas que yo preveo para los tipos de conflicto colectivo de acuerdo a lo que viene diciendo la Corte? Creo que lo que la Corte marca es que de determinadas circunstancias fácticas, voy a tomar Mendoza como ejemplo, y la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, pueden salir innumerables cantidad de derechos, si quieren llamarlo así, individuales, colectivos de características indivisibles, colectivos de características individuales homogéneas. Esto pasa, o esto termina o se identifica el tipo de derecho cuando sobre las circunstancias fácticas se ve la pretensión del sujeto interesado. Ahí nace, o ahí uno dice, bueno, esto es una determinada u otra determinada tipo de derecho. ¿Por qué? Porque, digamos, en Mendoza teníamos el saneamiento de la cuenca, digamos, esto va a beneficiar a todos inevitablemente, nos guste o no la sentencia. Claro, Mendoza era muy sencillo, a nadie se le iba a ocurrir no sanear la cuenca. Pensemos en la protección de un patrimonio común o en la modificación del trazado de una calle en el centro histórico de una ciudad. Esto puede dar a debate, nos guste o no la decisión, esto va a ser para todos, inevitablemente. Cuando uno mira de vuelta sobre la cuenca y ve las pretensiones de los vecinos ribereños, bueno, estos sí tenían un derecho individual a ser indemnizados, que la Corte separó en Mendoza, pero que en Alavi, después de que hubo disidencias y había ministros que parecía que no admitían este tipo de tutela, lo recepta. Bueno, traigo acá algunas palabras que se dijo, bueno, estoy de acuerdo que se puede discutir que el substrato de Alavi era un derecho individual homogéneo. Podemos discutirlo, quizás hasta pueda estar de acuerdo en que no lo era, esto lo discutí con Enrique Falcón también. Ahora, de obiter dictum, la Corte dice un montón de cosas, obviamente eligió un caso que le permitía decir muchas cosas sin meterse en la farragosa actividad posterior de ejecutar una sentencia, y esto está, digamos, nos guste o no, o sea, no eran derechos individuales homogéneos, de acuerdo, pero la Corte lo dice y lo recepta por lo menos 4 de sus ministros. Bueno, entonces el esquema, la paleta, según estos 4 ministros, Zaffaroni, Lorenzetti, Hayton y Maqueda, hay una estructura tripartita de derechos, los clásicos individuales, los colectivos o difusos de características indivisibles y los individuales homogéneos. ¿Qué pasa? Un tercer punto de análisis con estos derechos individuales homogéneos y con los derechos de naturaleza indivisible. Si bien, en mi criterio, en las dos estructuras, por ejemplo, debe controlarse la representación adecuada, digamos, esta es una de las estrellas del proceso colectivo, creo que la nota procesal más diferenciada de lo que estamos acostumbrados. Creo que en el derecho, cuando se discute un derecho colectivo de naturaleza indivisible, la garantía constitucional de defensa en juicio no se juega ya en
que si uno le va a oponer la eficacia de la decisión a una persona que es un miembro ausente de la clase, sino que la eficacia del proceso se juega en que este miembro de la clase o los sectores representativos, ¿sí?, de la clase o interesados en el conflicto puedan participar del debate anterior. Digamos. Esto es clave. Si no participan del debate, ahí se les estaría violando el derecho. Después la decisión inevitablemente va a recaer sobre todos y ninguno se va a poder sustraer. Fíjense que cuando la Corte dicta Mendoza, digamos, no se preocupa tanto por la representación adecuada, si bien la nombra, por la publicidad del caso, sí se preocupa por buscar una solución progresiva. Esta es otra nota, digamos. Acá ya no hay más sentencia tampoco. Una sentencia con una parte dispositiva que uno va a cumplir y si no se cumple la va a hacer cumplir en forma coactiva. Acá se plantean plazos y es casi una justicia de acompañamiento donde se trata de en un determinado tiempo de cumplir la pauta predispuesta. Digamos, esto es algo totalmente distinto a la estructura del proceso tradicional y de un proceso individual homogéneo. Digo, cuando la Corte habla de Nalavi, ya dice, bueno, esto, la garantía de defensa en juicio, el respeto de los miembros ausentes, se juega en otros institutos y hay que empezar a delinearlos, además de lo que dijo Francisco, habla de la existencia de una circunstancia fáctica común. Claro, esto también era para Mendoza, pero acá es mucho más importante porque esto va a determinar si es viable o no es viable el proceso individual homogéneo. Claro, vamos a discutir sobre lo mismo, cosa que no pasó, por ejemplo, en el precedente de Mujeres por la Vida, donde cada uno le dará a sus hijos la instrucción sexual y la información sexual que crea que es conveniente o que no, pero no se puede hablar de que todos tienen una pauta común de educación para sus hijos. Digamos, no había circunstancia homogénea. Ahora, en ese fallo, yo quiero recordar que la Corte no solo dijo que no había caso, dijo además que no había legitimación, cosa que también hay que tener un llamado de atención en ese punto. Vamos, la legitimación es clara, la Constitución habla de asociaciones, afectados, miembros de la clase y defensor del pueblo. A eso hay que sumarle la relación simbiótica que tienen con la representación adecuada. Digamos. Son todas notas que hay que ir legislándolas. Habla en Alavi de la pretensión esta enfocada en el aspecto colectivo, como pasó en el caso del apagón. Vamos a dejar para después los daños individualmente sufridos, para que sean acreditados, se verifique el nexo de causalidad y sean indemnizados. Esto además se tiene que constatar que el proceso individual no se encontraba plenamente justificado. Digamos, no voy a autorizar acciones de clase para derechos individuales homogéneos cuando resulta mejor. Esto, el que ha estudiado un poco de lo que pasa en Norteamérica, es tradicional, digamos, cuando las acciones individuales son mejores que las colectivas. En Norteamérica se permiten las acciones de lo que sería para daños masivos, en los casos en que las acciones, la acción colectiva es superior a una tutela individual. Bueno, se realza la importancia de la representación adecuada. El tema de la publicidad, digamos, otro aspecto que diferencia a la estructura de los derechos colectivos indivisibles de los divisibles. Basta, por ejemplo, para el caso de Matanza Riachuelo, quizá la información en el diario de que esto está abierto el juicio. Después, asociaciones, interesados, vecinos, quienes quieran participar podrán ir. Ahora, cuando uno revisa lo que pasa en Norteamérica y se enfrenta a una especie de proceso, llamémoslo individual homogéneo, ahí la notificación se busca a cada una de las personas y se le avisa puntualmente de lo que se va a discutir en el proceso, de cuáles son sus derechos, de que puede pedir quedar afuera si lo cree que él puede hacer un proceso después o no quiere verse afectado por la sentencia. El tribunal, digamos, se le impone al representante adecuado la carga de notificar con un esfuerzo razonable, dice la jurisprudencia norteamericana, a cada uno de los que se pueda prever como miembros de la clase. Otra nota absolutamente diferenciadora. Creo que, marcado esto, y que creo que, digamos, cualquier proyecto que se encamine a estructurar las vías procesales para la tutela de este tipo de conflictos, tiene que tomar nota de esto. Creo, como un cuarto punto de análisis, la Corte marca una asimilación a Norteamérica, a las acciones de clase. Creo que esto en parte es un acierto y depende cómo se tome, también puede llegar a ser un error. Es un acierto porque evidentemente son quienes más tradición tienen el tema, 150 años,
avanzando, equivocándose, reviendo las cuestiones, digamos, no pueden ser desperdiciados. Y es un error si uno piensa que puede, en nuestro derecho, instaurar una regla 23. Digamos, hay muchas diferencias. La regla 23 parte de hechos causales, ¿sí?, que autorizan. El juez norteamericano se fija cómo va a resolver ese conflicto y si el hecho causal le da la pauta para abrir una acción de clase por la regla 23. Nosotros acá no estamos acostumbrados a la búsqueda de la solución del conflicto nada más. Nosotros buscamos pretensiones a partir de circunstancias fácticas, ¿sí? Estamos muy pendientes de las garantías que dimanan de la Constitución, en tanto la defensa del juicio, el derecho a ser escuchado. Digamos, hay que hacer un trasplante, como se dice, responsable de esto y buscar una estructura que se adecue a nuestras necesidades. Digamos, por eso es un acierto seguir esta tradición, es un error pensar que vamos a tener una regla 23. Digamos, esto lo que vamos a tener son sistemas colectivos que se adecuarán con los procesos ordinarios comunes, por ejemplo, la litipendencia. Digamos, hoy estaba leyendo un fallo de los aeropuertos, donde dos demandas sobre el mismo tema, una primera demanda, se saca una medida cautelar de no innovar sobre la no especificación de la tasa aeroportuaria en Ezeiza. Ahora, después viene otro segundo grupo, hace otra segunda demanda colectiva, diciendo, no, el decreto que se impugnaba por inconstitucional es constitucional. Juez, por favor, decrete o declare que este decreto es constitucional. Una locura. Digamos, el decreto es constitucional hasta que se diga que no lo es. Digamos, bueno, falta la regulación de la litipendencia para que esto vaya al mismo juez y no pasen estas cosas, de estas aventuras de tratar de neutralizar el efecto de una medida cautelar a través de otro nuevo proceso. En fin, un punto que me parece importante, por lo que dijo Francisco de la representación adecuada y en miras a la sistematización del tema, si creo que la Corte, con todo lo bueno que traen al ABI, para mí no puede decir que tenemos una cosa jugada con efecto erga omnes. Si primero había dicho que estábamos controlando la representación adecuada, en todo caso habrá una cosa juzgada con efecto sobre la clase representada, porque si alguno no está representado, queda fuera de esa cosa juzgada, y por eso puede hacer el ataque posterior. Digo, hay que representar algunos conceptos. Y un último punto, que también, digamos, puede estar en la cabeza de muchos después de leer al ABI, es el proceso colectivo no es para controlar la constitucionalidad de las normas. Digamos, se usó en el ABI porque era una cuestión incidental para resolver este conflicto. En Estados Unidos no se usa para eso. En Estados Unidos, cuando una norma es declarada inconstitucional, tienen el efecto indirecto del precedente para que esto tenga un efecto, y si se hace en un proceso colectivo lo harán para resolver algún otro tipo de conflicto, como se hizo en el tema de la educación, en Brown versus Board of Education. Bueno, todo muy rápido, de poco tiempo. Creo que la idea que yo quería marcar es esta diferenciación entre los dos grandes tipos de conflictividad colectiva que se presentan, que creo que deben ser tomadas en cuenta. Creo que en la Argentina no hay una adecuada regulación. Las normas, la Ley de Medio Ambiente y la Ley de Defensa del Consumidor, traen algunas cosas, son absolutamente inorgánicas e insuficientes. Y creo que, bueno, estamos, si bien en la anomia, estamos con la ventaja de no tener ninguna ley y con la posibilidad de buscar una mejor solución que se adecue mejor a los problemas argentinos y no tratar de copiar nada más cosas de afuera sin ver qué es lo que necesitamos. Bueno, muchas gracias.